Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un video que estoy seguro que va a bendecir nuestras vidas. Me acompaña el pastor José Bárcenas, quien es un gran amigo, mi mejor amigo, y es una bendición poder hacer este video para bendición de todos ustedes. Le damos la bienvenida al pastor José. Dios te bendiga, bienvenido. Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un honor verdaderamente poder estar compartiendo la palabra contigo. Es un gusto. Igualmente saludos a todos las hermanas, hermanos que nos ven en esta noche. Esperemos que el tema que vamos a compartir o de lo que vamos a hablar pueda ser de edificación para sus vidas. Que el Espíritu Santo hoy nos guíe para que sea de bendición para nosotros y para la gente que nos escucha. Ese es nuestro deseo, es el deseo que tenemos los dos al poder hacer este video, que sea de bendición para sus vidas. Así que les damos así la mejor de las bienvenidas y queremos invitarle a que usted hoy prepare su corazón. La palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos hoy platicar de ella con el pastor es el camino hacia la apostasía. Antes de poder entrar, ¿verdad?, a este tema, queremos primero mencionar qué es lo que entendemos por apostasía. Literalmente el diccionario lo define como salirse de o fuera de. Y no nos referimos a salirse de una iglesia, a salirse de un templo o de algún grupo. Nos referimos, o se refiere, mejor dicho, el diccionario, a salirse de nuestra fe en Cristo. Eso es apostasía. Pues lo que dices es la definición correcta de apostasía. Nosotros como cobertura lo hemos enseñado a lo largo de los años, que tiene que ver con el negar nuestra fe. Pero la definición yo creo que es muy acertada, muy adecuada. Tiene que ver con colocarse fuera de, como lo comentabas, no fuera de una iglesia o fuera de algún lugar, sino fuera de las razones de nuestra fe. Entonces es muy importante que podamos entender esa definición. Yo creo que es la base de todo lo que vamos a estar hablando durante este tiempo, y si no lo tenemos claro, entonces no lo vamos a poder comprender, no lo vamos a poder entender lo que es la apostasía. Yo investigaba, como tú lo dices también, y tiene que ver con el colocarse fuera de las creencias que se nos han enseñado, que la palabra de Dios contiene. Entonces, el colocarse fuera de esas creencias hacen que podamos apostatar, que podamos estar cometiendo lo que es la apostasía. Y eso yo creo que para estos tiempos que son peligrosos, deberíamos de enseñarlo más profundamente, ¿no? En las congregaciones, en las células, en las iglesias, deberíamos estar hablando acerca de lo que significa la apostasía, porque no es un tema ligero en realidad, no es un tema cualquiera, ¿no? Es un tema tan profundo porque los tiempos que estamos viviendo, que vivimos son peligrosos, y la realidad a lo mejor como no nos hemos dado cuenta, que a lo mejor estamos colocados fuera de. Pensamos que estamos dentro, o que estamos dentro de las creencias que se nos han enseñado, pero con el versículo que tú vas a mencionar más adelante, nos vamos a dar cuenta, aún a lo mejor nos vamos hasta a confrontar, o nos va a caer el 20 que a lo mejor estamos colocados fuera de lo que se nos ha enseñado y que nos está conduciendo a lo que es la apostasía. Amén, exactamente. Creo que es muy acertado lo que dice el pastor, ¿verdad? Que lo que queremos hoy es hacer un llamado a reflexionar y a evaluarnos todos en nuestra fe. Porque hace un momento les decía, usted puede estar dentro de un templo y fuera de su fe. Usted puede estar dentro de una iglesia y fuera de su fe. Entonces, la apostasía tiene que ver, ¿verdad?, con estar fuera de nuestra fe cristiana, de nuestra fe en Cristo. Y es muy probable que algunas personas estén en este camino, ¿verdad?, hacia la apostasía y no se hayan dado cuenta. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que hoy, ¿verdad?, Él pueda hacerte un llamado a tu corazón si este fuera el caso. Pero quiero leerles lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice, esta primer parte del verso es clave para que nosotros podamos saber cómo es que la apostasía se va a manifestar, cómo es que la apostasía se va a ver en estos tiempos que estamos viviendo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Fíjese bien que el día de hoy estamos viendo qué tan fácil es para algunos cristianos moverse de su fe, qué tan fácil es hacerlos dudar de Cristo, qué tan fácil es hacerlos dudar de su salvación. Y esto ya nos lo advertía aquí el apóstol Pablo, y dice que no sea tan fácil que te muevan, ¿verdad?, de tu fe y de tu modo de pensar, y sigue diciendo, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí el apóstol Pablo menciona por lista a todos aquellos que tienen autoridad espiritual y dice, aunque tengan autoridad espiritual, ni ellos deben de hacerte dudar de tu fe en Cristo y de la venida de Él. Y luego dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjese bien, y esto es clave para el mensaje, ¿verdad?, que hoy estamos compartiendo. No va a venir Cristo sin que antes se manifieste la apostasía. La venida de Cristo está pronta, ¿verdad? Pero cuando decimos la venida de Cristo está pronta, significa que la apostasía ya está aquí. Porque lo que este pasaje dice es que primero se va a manifestar la apostasía y después viene Cristo. Y dice acá, mire, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo. Y el verso 4 dice, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto, ¿verdad?, es algo importante que nosotros lo podamos tener bastante en claro. Pues es importante lo que mencionas, porque yo creo que si algo debemos de tener claro como iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que ver con el tiempo. Y por eso hablaba que el tiempo en el cual estamos es sumamente peligroso, porque aunque pareciera que para la iglesia es un tiempo glorioso y poderoso, y lo es en realidad, porque al final la Biblia habla en Romanos que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Amén. Pero también hay una advertencia que nos está diciendo Pablo ahí en la carta a los tesalonicenses, en donde dice que antes de que Cristo venga se va a manifestar la apostasía. O sea, así como está el tiempo glorioso de la iglesia, también hay un tiempo en donde la apostasía se va a agudizar, se va a maximizar lo que tiene que ver la apostasía. Y algo que debemos de tener claro entonces los cristianos tiene que ver con el tiempo. El tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos, el tiempo que nos está señalando la palabra del Señor, tiene que ver con que la apostasía va a ir aumentando. Y ahí es donde debemos de estar alertas. Es ahí donde debemos de tener mayor comunión con el Espíritu, mayor comunión de oración, pero sobre todo mayor conocimiento de la palabra para que no nos vaya a suceder, porque como comentabas, no estaba hablando solamente de gente que a lo mejor está empezando a conocer de Dios o gente que conoce poco del Señor, sino aún de gente que tiene cierta autoridad dentro de la iglesia que puede conducir a la misma iglesia a lo que tiene que ver la apostasía. Jesús dijo que Él era el camino hacia el Padre. Y hoy estamos hablando de un camino que se está preparando, ¿verdad? Un camino de apostasía, un camino que va a llevar a la apostasía para los creyentes. Entonces, es importante, decía hace un momento el pastor, que si tú a lo mejor eres nuevo en tu fe en Cristo, es importante que puedas saber que necesitas un fundamento firme de tu fe, porque la apostasía es que empiezan a hacer que tu fe se debilite, que tu fe se tambalee y que pongas muchas veces esa fe en lo incorrecto, en lo que no es fundamento y en lo que vuelve tu fe débil y en lo que va a ser tu fe, ¿verdad?, muy fácil de poder venir y volver atrás de ella. Por eso es importante, decía hace un momento el pastor José, que tenemos nosotros que ver los tiempos que están sucediendo. El tiempo que estamos viviendo hoy, fíjense que es algo, ¿verdad?, contrario. Estamos viviendo en tiempo donde hay más información, pero es el tiempo donde la gente está más confundida, donde la gente tiene más mala información. Y creo que esto es clave para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, sobre este punto de la apostasía. Entonces, sobre que hoy estamos viendo, ¿verdad?, varias gente con mucha confusión.
Por eso es que tenemos que ser la voz de Dios. Estamos llamados, Pastor Jonathan, a ser la voz de Dios. Amén. Es tremendo lo que dices, que es el tiempo en el que estamos más informados, pero a lo mejor también más deformados, ¿no? Hay tantas cosas que escuchamos, que vemos, que investigamos, que en realidad en vez de formarnos van deformando. Y es aquí donde entra la labor del pastor, es aquí donde entra la labor de los hermanos maduros en la iglesia, que tiene que ser la voz de Dios. Tristemente vemos mucha gente cristiana que no tiene una convicción de su fe, que no tiene no está parado firmemente en el camino que es Cristo, como comentabas hace un momento, que Él nos va a conducir al Padre, y que se dejan llevar. Yo he conocido mucha gente cristiana que de repente las ves hablar y te empiezan a hablar de ángeles más que de Dios, o que tienen que ver con esotería, o que tienen que ver con ciertos, hasta si tú quieres, ciertas creencias místicas, y lo conjugan todo con la Biblia, y están tan confundidos y tan distorsionada la verdad, porque es la obra del diablo al final de cuentas, ¿no? Él vino a mentir, él vino a deformar las verdades espirituales de Dios, y es ahí donde nosotros como siervos del Señor tenemos que levantar la voz. Tenemos que anunciar estos temas tan tremendos, tan profundos, porque hoy en día, te lo decía al principio, muchas veces no se dan esos temas ya en la iglesia. Se habla de charlas motivacionales y se hablan de muchas cosas, pero menos de lo importante que nos conduce a la eternidad, de alertarnos de los tiempos y de lo que está pasando y cómo podemos evitar, ¿no? Como hijos de Dios, caer en negar nuestra fe, en colocarnos fuera de. Creo que también es bueno informarle a la gente que el colocarnos fuera de no solamente tiene que ver con el negar nuestra fe. Hablamos de la apostasía en ese momento, pero también cuando nosotros ya no estamos en el propósito de Dios, cuando ya no estamos en el llamado de Dios, cuando ya no estamos en nuestra asignación, entonces estamos colocándonos fuera de, y eso nos va a encaminar a lo que tiene que ver la apostasía. Es profundo y es tremendo lo que estamos hablando hoy en esta noche, porque podemos decir, es que solamente aquel hermano que niega su fe, entonces está en apostasía. Es decir, yo ya no creo en Cristo, no creo en la Biblia, ya no creo en su palabra, está en apostasía el hermano, ¿no? Y tenemos que decir también que cuando estamos fuera del propósito, del llamado y la asignación, estamos rumbo, porque decías algo importante al inicio, tenemos que advertir y tenemos que comunicar a la iglesia, tenemos que enseñar. Así es. Yo puedo ver, ¿verdad? Escuchándote, yo puedo ver que la palabra nos muestra, ¿verdad? Que en todo tiempo ha habido apostasía. Esto es muy importante para que, les mencionaba hace un momento sobre la confusión, ¿verdad? Y para evitar exactamente confundirnos sobre este tema, como dice el pastor, ¿verdad? Es un tema profundo que en pocos minutos nosotros tratamos de poder darles una palabra que pueda ser entendible y que deje un fruto de enseñanza en nuestros corazones. Pero en todos los tiempos ha habido apostasía. Creo que el príncipe, el padre de esta es Judas. Nosotros podemos ver en él. En los tiempos del apóstol Pablo, él tuvo que entregar gente a Satanás porque esa gente negó su fe. Él tuvo que sacar gente de la iglesia. En las iglesias de Apocalipsis se dice que hubo iglesias, ¿verdad? Hombres de Dios que reconocían en medio de ellos a los apóstatas. Entonces, siempre ha existido la apostasía, pero la Biblia dice aquí en Segunda de Tesalonicenses que va a venir una gran apostasía, donde ya no solo va a ser el cristiano, sino también la gente no cristiana, como lo estamos viendo. Por eso le decía hace un momento, cuando nosotros decimos que la venida de Cristo está pronta y la Biblia dice que antes de que Cristo venga va a venir la apostasía, eso significa que la apostasía es hoy. Y hoy usted vea hasta la gente no cristiana sacando a Dios de sus vidas.
Las personas antes que se volvían ateas tomaban esa decisión en su vida adulta, pero hoy desde adolescentes las personas dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Hay hijos de cristianos que vienen a la iglesia y cuando uno platica con ellos dicen, no, yo vengo por acompañar a mis padres, pero no creo en Dios. Qué tremendo que se está adoctrinando, se está enseñando a la gente a no creer en Dios, a creerse ellos su propio Dios o a poner a quien ellos quieran como Dios. Y esa es una de las señales que nosotros vemos el día de hoy. Entonces, ¿tú cómo veas esta parte? Sí, es una señal en donde vemos tristemente no adolescentes, a niños, porque al final lo están adoctrinando, el enemigo le está adoctrinando, no desde la adolescencia, sino desde pequeños, a ya no creer en Dios. Ellos creen más en la ciencia, creen más en algo que puedan ver, pero coméntales de Dios y ellos te van a decir, no, eso es un mito, es una fábula, es un cuento, es algo que creían mis papás, pero yo ya no creo en eso, yo necesito ver para poder creer, ¿no? Hablando de lo que dices, escuché la historia de una hermana que dio su clase con los pequeños y dice que les llevó el globo terráqueo y les iba coloreando dónde Jesús había andado y por qué lugares había andado Jesús, y se asombró mucho, ya no un niño, un joven como de 12 años de edad, en donde dice que al ver todo lo que recorrió Jesús y cómo le mostró a la hermanita a través del globo terráqueo, dijo, pues entonces sí es verdad esto de Jesús. Y era el hijo de un hermano que servía en la congregación. Entonces imagínate el grado o el problema en que nos estamos enfrentando, ¿no? La iglesia. Y en donde tenemos que nosotros alertar, yo creo que esa es la palabra adecuada, tenemos que alertar, tenemos que enseñar a la iglesia si está colocada dentro de, ¿no? Si está parada sobre la roca, porque podemos creer. Al final hablamos de espíritus engañadores, como dice allí en la carta de Timoteo, espíritus engañadores que nos puedan hacer creer que estamos colocados dentro de, pero la realidad estamos fuera de. Entonces, la misión que tenemos tan importante es enseñarles que Jesús es real, que su palabra es verdadera, que la obra que Jesús está haciendo en nosotros, Él la va a terminar, pero que no debemos de salirnos de nuestra fe. Se hacen tantas cosas hoy en día. La iglesia, hablando en general, hace tantas cosas hoy en día con tal de ganar almas para el reino de Dios. Yo me pregunto, si tenemos que hacer muchas cosas para ganar gente para el reino de Dios, si tenemos que hacer muchas actividades para ganar el reino de Dios, si tenemos que hacer a lo mejor circo, maroma y teatro para ganar almas para el reino de Dios, algo no está bien. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios nos llena. Cristo es nuestra plenitud. Yo creo que cuando tenemos la palabra de Dios, cuando Cristo es nuestra plenitud, entonces estamos colocados dentro de el propósito, el llamado y la asignación. Y va a ser difícil que caigamos en la apostasía. Pero si la iglesia, escuchando espíritus engañadores, tiene que hacer más, porque la realidad es que tenemos que preguntarnos qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, con qué motivación estamos haciendo las cosas. Si la motivación es correcta, glorifica al Señor, exalta a Cristo, nos conduce a la santidad, nos conduce a la verdad, nos conduce a la eternidad, o con qué motivación, el ganar, el llenar la iglesia, el que hablen de nosotros porque tenemos miles de gentes dentro de la congregación. Tenemos que evaluar eso. Y si tenemos que hacer muchas cosas más para ganar a Cristo, para ganar, perdón, a gente para el reino de Dios, algo no está bien. Algo está sucediendo y estamos deformando a la iglesia. La palabra es suficiente. Yo creo que cuando comunicamos adecuadamente la palabra, cuando le enseñamos a la iglesia la palabra del Señor, va a ser difícil que estén colocados fuera de él. Así es. Es muy importante, ¿verdad? Que usted pueda abrir su corazón a lo que decía el pastor José, más si usted sirve dentro de la iglesia de Cristo, ya sea como se llame la iglesia o la denominación. Es importante que reflexionemos en eso.
Yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, de cómo podemos ver un inicio de todo esto en Judas, pero también en Judas y en Pedro nosotros vemos los dos tipos de apostasía que hay. Una que es reversible y otra de la cual ya no se puede regresar atrás. Nosotros vemos en Judas cuando él, ¿verdad?, apostató, ya no pudo regresar y él termina en un lugar de perdición. Pero en el lugar de Pedro, nosotros vemos que la apostasía de él fue reversible. Él negó al Señor. Y mire, la apostasía tiene 3 niveles y los podemos aprender en el apóstol Pedro. Primero la negación, después de la negación la maldición y después de la maldición la blasfemia. Y creo que esos son los 3 pasos que da todo creyente cuando comienza a apostatar. Cuando una persona ya salió de su fe en Cristo, aunque siga dentro de la iglesia, de repente usted los ve que empiezan a tener, ¿verdad?, negación de su fe, de su ministerio, de su llamado, de su iglesia, de su servicio, empiezan a negar todo eso. Número 2, el siguiente paso es la maldición. Como Pedro, que le dijeron, tú eres seguidor de Jesús, y empezó a maldecir a Jesús y decir, yo no tengo nada que ver con él. Y así muchas veces personas, el que niega su fe, después va a negar a Jesús. Y el que niega su fe y niega a Jesús, va a caer también en la blasfemia. Y la blasfemia, ¿verdad?, pues es hablar en contra de todas las cosas divinas, hablar en contra de Dios. Y esos son los 3 niveles o los 3 escalones que nos llevan a la apostasía. Y de eso tenemos nosotros que cuidarnos. Pero insisto, como tomando el ejemplo de Pedro, si por alguna situación hemos caído en ello, yo lo digo con todo respeto de todos los que nos están escuchando, pero creo y considero que en algún punto de nuestra vida, todos, en un nivel muy bajo, todos hemos caído en la apostasía. Todos hemos caído en esa parte, pero gracias al Señor ha podido ser reversible. Y el día de hoy es lo que queremos invitar, que si tú dices, yo estoy así, por la razón que sea, me alejé del Señor, me alejé de mi ministerio, me alejé de mi llamado, me salí, ¿verdad? Salí fuera de, pero siempre tenía ese deseo de regresar y no encuentro la forma, la manera de regresar. Lo que hoy queremos decirte de parte del Señor es regresa. Ven a Cristo de nuevo porque su venida está pronto. Su venida está pronto. Él es un Padre de amor, de misericordia, que te esté esperando con brazos abiertos. Cuando hay arrepentimiento, puede ser reversible la apostasía. Bueno, para concluir, los invitamos a que podamos estar alertas, vigilantes. Hoy más que nunca el tiempo en el cual estamos, así como hablamos de que es un tiempo glorioso y poderoso para la iglesia, pues también es un tiempo en donde la apostasía va a ir en aumento. Y nosotros tenemos que estar sobrios y despiertos. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos guarde, aún guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón, que podamos estar firmes en lo que se nos ha enseñado en la palabra del Señor. Y de esa manera vamos a poder nosotros el estar siempre en el camino del Señor. Bendiciones, hermanos. Amén, así es, ¿verdad? Ese es el llamado que hacemos a la iglesia día de hoy, creyendo que es Dios quien nos está llevando a compartir esta palabra, para que podamos nosotros permanecer firmes en nuestra fe, que podamos saber que si algo nos va a ayudar a mantenernos delante del Señor, es que nuestra fe sea una fe fuerte, sea una fe firme. La Biblia dice que Jesús es el autor de la fe, y si alguien puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe, es nuestro Señor mismo. Por eso te invitamos a que si has estado en este camino de la apostasía, que hoy puedas saber, la buena noticia de hoy es que se puede regresar de ese camino. Dios está con brazos abiertos esperando a todo aquel que se arrepienta, para que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe hasta la venida de nuestro Señor. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que estuvo con nosotros acompañándonos hasta el final de este video. Te invitamos a que lo puedas compartir con otras personas, que este mensaje pueda llegar
a otras personas y así ser de bendición. Pastor José, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Saludos fuertes a tu familia y bueno, nos estamos viendo y escuchando en otro video en una ocasión más. Bendiciones. Bendiciones.